Hemos comenzado desde el domingo pasado a compartir este discurso de parábolas que Jesús hace a sus discípulos. Y como bien lo compartimos la semana pasada, la parábola es aquella cosa que se arroja hacia adelante, Es palabra hacia adelante, es palabra que de alguna manera nos proyecta, Y por eso cada una de nuestras vidas, de una manera u otra, es parábola. La parábola también tiene una característica que nunca termina de estar como una historia cerrada, es una historia que siempre está abierta, Con solo pensar, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, del padre misericordioso, podríamos decir, ¿qué pasó con cada uno de sus hijos? El hijo menor se quedó luego de la fiesta, se adecuó. El hijo mayor entró o no entró a el gozo que se estaba viviendo en su casa por la vuelta de su hermano perdido. Cosas como que quedan ahí, abiertas, como si Jesús nos invitara a asumir estas parábolas como la historia de nuestra propia vida, una historia que no está para nada cerrada, una historia que está abierta, una historia que nos llama a seguirla compartiendo y construyendo. Justamente todo esto requiere permanentemente una atención, un discernimiento. Vivimos una época, la Iglesia hace tiempo que en este proyecto y en este camino sinodal se ha puesto en escucha. Y la escucha muchas veces a la que recurrimos o a lo que otros recurren de nosotros, no solo es la necesidad de ser escuchados, sino por sobre todo la necesidad de escucharnos a nosotros mismos, de poder tener el espacio y el lugar donde compartir qué es lo que nos está pasando, qué es justamente todo sacar ese mundo confuso que a veces tenemos adentro para poder verlo mejor, para poder como ordenarlo, para poder darle a cada cosa su lugar, su prioridad. Y a veces eso no es tan fácil porque nunca tenemos tiempo o no nos damos el tiempo. Siempre queremos la urgencia de llegar a la conclusión, de llegar al final de la historia. Y por eso, de aquello que decimos en relación a nuestro mundo interior, también pasa justamente con la valoración que hacemos de los contextos en los que habitamos. A veces, justamente, a veces más que nunca, en este tiempo, nos preguntamos cómo es posible que pertenezcamos, por ejemplo, muchas veces a la misma iglesia, a la misma comunidad, a la misma familia, al mismo partido político. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos más preocupantes de nuestra cultura actual es la polarización. Justamente cada vez que alguien expresa una opinión es inmediatamente etiquetado, ya sea por los medios, por las redes, considerando enseguida estar a favor o en contra. Parece que ya no es posible opinar sin generar esta especie de tensión. La agresividad es la enfermedad de la comunicación contemporánea. Y esa agresividad se cuela hasta en nuestras cosas más domésticas, más cotidianas, hasta en las conversaciones más sencillas. Hay
un guarismo que fue arrojado hace algunos días de un barómetro de la calidad institucional de América Latina, donde dice que solo el 48% de la población de la región apoya la democracia. Esto es una baja de 15 puntos porcentuales respecto del 63% que arrojaba esta misma encuesta en el año 2010. Uno podría preguntarse, en medio de estas cosas, con ese nivel, si todavía podemos, hasta dónde podemos considerarnos una sociedad democrática, hasta dónde podemos considerarnos una sociedad inclusiva, porque eso también uno lo ve, estamos como escindidos, ¿no? Uno lo ve muchísimas veces en los jóvenes. Por un lado hay un discurso de aceptación de lo diverso, de esto, del otro, y por otro lado los niveles de bullying, los niveles de ataque crecen exponencialmente. Es como que ahí está verdaderamente el trigo y la cizaña. Porque el Evangelio de Mateo, que es el que vamos compartiendo y vamos siguiendo, nos habla probablemente a partir de la realidad de la primera comunidad cristiana. Esto, ante todo, es un signo de esperanza. Hoy que celebramos a los abuelos, que celebramos a los mayores, quizá una cosa fundamental que aportan los mayores es la capacidad de transmitirnos historias, es la capacidad de darnos una mirada más justamente sosegada, más amplia, que conlleva también la experiencia del vivir, no la urgencia de tener todo ya, aquí y ahora. Entonces, justamente, esa comunidad de Mateo seguramente estaba atravesada por contrastes y conflictos, donde algunos se consideraban justos y mejores que otros, y les costaba muchísimo convivir con los que juzgaban falsos e impíos. Y ahí viene una tentación que es permanente en toda la condición humana, que es la tentación de la separación. Esa tentación que desde lo religioso ha dado innumerable cantidad de cismas a lo largo de la historia de las comunidades creyentes, esa tentación que desde lo político, que desde lo social ha generado tensiones, guerras, incapacidad, eso que nosotros le llamamos hoy contemporáneamente y localmente grieta, y que no es sino también el trigo y la cizaña que habitan adentro del corazón, adentro de nuestra cabeza. Por eso, justamente, el trigo y la cizaña, ante todo, viven allí. Es notable la actitud de aquellos que van a ver al dueño y le dicen: ¿no habías sembrado buena semilla? Uno ahí ve como una sutil también tentación que todos tenemos, que es alejarnos de la realidad y transformarnos en opinadores, ¿no? Ellos no habías sembrado, como que en ningún momento se preguntan, ¿hicimos lo correcto? ¿Tenemos algo que ver en todo esto que está pasando? Porque si no, siempre las cosas van a venir de afuera. Siempre las cosas van a estar como atravesadas por un criterio y por algo que también está muy presente en la vida de hoy, que son las visiones conspirativas.
Siempre hay algo que está como intentando desestabilizarnos, y a veces esa desestabilización tiene que ver con aquello que también va creciendo, porque el trigo es todo lo que Dios sigue inspirando en nuestro corazón y en nuestra vida, y la cizaña es todo lo que el pecado, humana condición, también hace crecer en nosotros. Y lo hace crecer al principio como el trigo y la cizaña. Si hay algo que se sabe, quien maneja la tierra, es que el trigo y la cizaña se parecen muchísimo al brotar, al comenzar. Es muy difícil distinguir el uno del otro. Por eso, justamente lo que hoy nos aporta el Evangelio es que Dios actúa con paciencia y pequeñez. No le gustan los juicios apresurados. No llama la atención. De las 3 parábolas que hoy se nos ofrecen, las 3 realidades que presentan son realidades que hay que percibir con muchísima delicadeza. El trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura. Ahora que por tendencia culinaria se utiliza mucho hablar de la masa madre. La masa madre no es ni más ni menos que la primera levadura que la cultura utilizó, la harina y el agua y el tiempo. El tiempo es lo que va generando las bacterias, lo que va generando toda esa vida interior que parecía que no estaba, y cuando uno la descubre, esa masa empieza a crecer y transforma. Entonces, de esa manera actúa Dios con cada uno de nosotros, y de esa manera, en este mundo tan apresurado, tan digitalizado, en este mundo en que muchas veces lo digital nos lleva a creernos que nos hemos capacitado o posibilitado de pasar de ser analógicos a geométricos, ¿no? Que somos como una especie de exponencialidad que crece. Y como alguna vez un antropólogo dijo, en el año 2023 un niño tarda en aprender a leer lo mismo que tardaba un niño en la Grecia antigua. Eso es así, esa es la condición humana. Entonces, desde esa condición humana, a esa condición humana, Jesús le habla, a esa condición humana, porque en la medida en que podemos respetar el tiempo, en la medida que podemos dejar hacer crecer en nosotros lo verdadero, lo auténtico, lo bueno, esa cosecha verdadera será la que Dios levante para sí. Será también la que no solo nos traerá entereza, capacidad de mirada, proyecto, paz interior, sino también será la que construirá esa nueva civilización, la civilización del amor, como llamó tan bellamente Pablo VI en una de sus encíclicas. Pidámosle al Señor entonces que siga sembrando cuantiosamente su semilla en nuestro corazón, y que sigamos también nosotros pudiendo discernir qué es lo auténtico, lo verdadero y lo bueno que crece en Él.